Hola, Aus, estás en mute. Perdón, no es... ok, voy de nuevo. Vamos a iniciar entonces con la presentación de protocolos y estándares de comunicación. Es a cargo del impartido el ingeniero Jorge Balcés. Entonces, él es un ingeniero electrónico, ¿verdad? Egresado a la San Carlos. Él es una persona muy destacada, conoce muchos lenguajes. Él es el director del Fab Lab. Como anteriormente les había dicho, ¿verdad? En el Fab Lab es el contenedor que se encuentra enfrente de arquitectura. Es donde tienen las impresoras, ¿verdad? de, que las hacen para hacer maquetas y todo de 3D, ¿verdad? Que les había comentado. Él es catedrático de estudios de posgrado de la carrera de ingeniería, ¿verdad? Coordinador del Fab Lab, es full stack, ¿verdad? Él es una persona que ahí sí que ha desempeñado también en el área de sistemas. Tiene demasiada habilidad, es auxiliar de cátedra de laboratorio de electrónica, por si alguno lo ha escuchado, ¿verdad? Esto es, ahí sí que es máster, ¿verdad? Desarrollador de ingenierías, su educación, su maestría en España, ¿verdad? Especialización en Big Data e Inteligencia Artificial de igual manera en España. Profesión en Bioinformática y Biocomputación Molecular en Biomédica en la Universidad de San Carlos. Y su título de Ingeniería Electrónica, ¿verdad? Sus certificados, ¿verdad? Programas especiales en Modern Robotics. Esos son algunos programas que él realizado en conjunto. Los proyectos, ¿verdad? Hay un proyecto destacado que actualmente el ingeniero, pues, con José Pablo y Jaime, ¿verdad? José Pablo es estudiante también de la carrera de sistemas y Jaime es de la carrera electrónica. Y él es el ingeniero, ¿verdad? Jorge Balcés. Desarrollaron este robot, ¿verdad? Que es un cooperador de agricultura. Este es un proyecto que la verdad que la San Carlos, pues, ahí sí que nos va a caracterizar, ¿verdad? Porque son, ahí sí que pocas las personas que tratan de ayudar. El ingeniero se destaca mucho en esa parte, ¿verdad? Desempeña mucho lo que es el área de robótica y automatización. Y la verdad que es alguien muy preparado, ¿verdad? Entonces, espero aprovechen esta oportunidad que el ingeniero, ¿verdad? Tiene para presentar el día de hoy. Entonces, no sé si está ahí, ingeniero Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, de hecho. El ingeniero no tenga pena, así que Sí. si tienen alguna duda o alguna consulta, igual activé la sección de preguntas, ¿verdad? Para que puedan comentar al ingeniero. Y ahí sí que aprovechen, ¿verdad? Esa es una gran oportunidad. Él, él sabe bastante, ¿verdad? Entonces, los dejo a cargo con él. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Buenas noches. Pues, de nuevo, gracias por la presentación. Voy a tratar de dar una presentación lo más concreta posible con algunos temas que se miran en electrónica que son bastante básicos de electrónica. Sin embargo, le estaba preguntando a Adrián si alguno de ustedes ya tiene conocimientos de electrónica o si nunca han tenido o se han acercado a cuestiones de electrónica. Si no se han acercado a cuestiones de electrónica, perfecto, porque esta presentación la hice más o menos como para no haber tocado electrónica, digamos, anteriormente. ¿Alguien de ustedes ya ha programado en algún hardware específico, microcontroladores, alguna tarjeta de desarrollo, algo por el estilo? Creo que no. Sí, yo creo que ahorita la mayoría, pues ahí sí que están viendo, Sí, empezando pues, a ver lo que electrónica. Ajá. ok, está bien, no hay problema. Antes de iniciar, pensé que ya estaba compartiendo la presentación. Ahí ya ven mi pantalla. Es una pantalla naranja, color naranja. Sí, ¿verdad? Sí, se ve, ingeniero. Sí. Ok. Antes de empezar, ¿alguien me podría decir qué piensa sobre electrónica? En sí, ¿qué es electrónica? Eh, no hay respuestas malas ni respuestas buenas. Aquí todos podemos opinar. ¿Qué piensan que es electrónica? ¿Qué es la electrónica? ¿Qué hace? Alguien que quiera dar su opinión, vamos a ver. Vamos a tomar a alguien por Axel Eli Calderón. Cuénteme, ¿qué piensa que es electrónica? Axel, no sé si está por ahí. Si no, Carlos Javier. Pues
yo pienso que la electrónica pues es como la forma de como de hacer lo que querramos, pero con circuitos digitales, algo así. Como... Sí, básicamente, muchas gracias, Carlos. Básicamente la electrónica es una técnica, es una carrera técnica y científica a la vez que se deriva de la física. En sí la carrera de electrónica o el desarrollo de circuitos electrónicos lleva mucha física involucrada. De hecho, por eso es de que en la carrera electrónica generalmente se van un par de físicas más porque todo depende de la física. Y específicamente sirve para construir herramientas automáticas, herramientas de cálculo, herramientas que nos proporcionan información, etcétera, ¿sí? La ventaja de la electrónica es que nos sirve para automatizar procesos, ¿sí? O para generar cálculos de una manera tan rápida que el ser humano no podría hacerlos. Entonces, esas son las ventajas de la electrónica. Antes de la electrónica, todo se hacía de manera manual. Digamos, esta es una máquina de vapor en donde se calentaba una caldera, se tenían algunas válvulas de seguridad, el vapor accionaba un actuador lineal y el actuador lineal hacía un movimiento circular, básicamente, pero el control en realidad era una persona, el sistema de control de esto es una persona. Si la persona se va o le pasa algo a esta persona, es casi seguro que esa máquina se puede salir de control. Muy probablemente se quede sin combustible sin avisarle a nadie, muy probablemente pueda trabarse algo, no se abra alguna válvula a tiempo, puede pasar en cantidad de cosas. La electrónica viene a automatizar procesos, se puede llegar a tomar un sistema similar que fue muy revolucionario en su época. Sin embargo, la electrónica vendría a ser el control que generaría el humano, vendría a desplazar al humano en muchas cuestiones muy monótonas, ¿sí? Este es un diagrama básico de sistemas de control relacionado a lo que les mencioné anteriormente, ¿sí? Tenemos una entrada, un sistema que queremos manejar, ¿sí? Tenemos un set point que es a lo que queremos llegar. Básicamente el set point podría ser la rueda que está girando en la máquina de vapor, en esta. Queremos que gire a una velocidad indicada, ¿sí? El sistema va a hacer todo lo que va a hacer que va a llevar a la máquina a hacer que la rueda gire. La entrada va a ser el humano, ¿sí? La entrada, perdón, va a ser el combustible, ¿sí? Y el sistema de retroalimentación, que es este de aquí, este efecto, ¿sí? El de abajo, el que está abajo con una flechita de retorno, van a ser todos los sentidos del humano para poder detectar si algo está sonando, si alguna válvula está sonando, si algo se salió de control, etcétera, ¿sí? Entonces, en electrónica se toma el mismo concepto. Se tiene una entrada, una señal X de lo que necesitemos, un sistema que va a ser lo que va a procesar la señal, un set point, que es al que queremos llevar la señal o queremos hacer algo con esa señal, lo que queremos tener de salida, y un retorno, que es un feedback, que van a ser todas las lecturas que tengamos a través de los sensores, ¿sí? Una idea de esto puede ser lo que ustedes han visto en su computadora, por ejemplo, al manejar las temperaturas del procesador. Si ustedes tienen una temperatura muy alta en el procesador, el ventilador va a empezar a trabajar más rápido, ¿sí? Y si la temperatura baja, el ventilador va a empezar a trabajar más lento. La señal de entrada es se tiene un proceso que va a hacer que el ventilador se mueva, se tiene un set point que va a ser la velocidad del ventilador y la retroalimentación que va a ser la temperatura, ¿sí? Otro sistema que ustedes tengan presente ahorita, que tenga un sistema de control muy similar, ¿qué me podrían decir? De algo que se les ocurra. A ver, vamos a ver, Gladys, Leticia. ¿Algún sistema de control así básico que se les ocurra donde tengamos una retroalimentación, que a través de esa retroalimentación tengamos algún comportamiento indicado? Y si alguien tiene alguna idea, pues la puede mencionar aquí, no hay problema. Alguien que tenga alguna idea de algún sistema similar, que casi todo lo que tenemos en nuestras manos día a día tiene un sistema de control
de diferente tipo. Como les digo, este es un sistema de los más básicos que hay. ¿Alguien tiene alguna idea de algo que tenga este comportamiento? Las palancas en la garita, o sea, las que se abren y cierran con una tarjeta. Sí, muchas de ellas sí. Algunas son accionadas por policías. Sin embargo, hay muchas de que tienen un sensor en la parte de abajo que cuando uno se acerca, se sube y ya puede salir uno. Sin embargo, en este caso solamente es un sensor que cuando un carro se acerca, solo indica abrir, y si deja de tener una lectura, se cierra. Pero no está generando no está manteniendo una salida respecto a la entrada. Por decir así, este sistema de control es como que uno venga y esté viendo un manómetro y moviendo una palanca. Y con la palanca lo que uno hace es llevar una presión a ciertos PSI. Entonces se pasa un poquito, regresa, le falta un poquito, se vuelve a mover hacia adelante para mantener siempre la misma presión. Un ejemplo de esto puede llegar a ser el sistema para apagar las pantallas de los teléfonos si hay mucha luz, por ejemplo, para bajar el brillo. Si tenemos mucha luz, este mismo sistema de control, que tiene un sistema de control muy similar en la parte de atrás, detecta la luz a través de la cámara y con esta luz detectada la procesa para generar otra señal de salida en la pantalla para que baje la intensidad de la luz, ¿sí? Son sistemas que básicamente lo que hacen es mantener una salida estable, ¿sí? Esto nos va a servir porque todos los sistemas de control en este caso requieren electrónica, y toda la electrónica requiere protocolos de comunicación o sistemas de manejo de señales. ¿Por qué es ello? Porque nosotros vamos a tener un CPU, una unidad central de procesamiento, ¿sí? Y la unidad central de procesamiento por sí sola no puede hacer mayor cosa, necesita periféricos, dependiendo cuál sea la unidad de procesamiento, dependiendo si es un microprocesador, si es un microcontrolador, o también tenemos otro que se los voy a mencionar en su momento ahorita. Lo que sucede es que tenemos la unidad de procesamiento y posiblemente necesitemos algunos otros integrados que puedan ser un reloj, que pueda ser un ADC, un DAC, o un montón de cuestiones de hardware para poder realizar la arquitectura del desarrollo al que queremos llegar. La unidad central de procesamiento puede ser cualquiera de estas tres. Puede ser un microcontrolador, un microprocesador o en algunos casos una FPGA. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador? Lo que se les ocurra, que tengan de diferencia por ahorita. Bueno, básicamente la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador es que el microprocesador realiza operaciones lógicas y aritméticas, no dispone de entradas y salidas de propósito general, ¿sí? Y aparte requiere más periféricos para poder funcionar. Solo voy a mover esto aquí que estoy corriendo el tiempo. Más periféricos para poder funcionar. Entre ellos podemos hablar de buses de memoria, podemos hablar de buses de canales de memoria, de buses de control, memoria RAM, memoria ROM, etcétera. Una infinidad de cosas que necesita el microprocesador para funcionar, ¿sí? A su diferencia, el microcontrolador tiene periféricos de propósito general, y estos microcontroladores ya contienen toda la arquitectura interna para poder funcionar, digamos memorias, CPUs, bus de datos, bus de control, etcétera. Y nos sirven para realizar tareas embebidas. Las tareas embebidas son tareas hechas a la medida, por decir de alguna manera. Entonces, un microprocesador, básicamente, por decir de alguna manera, un microcontrolador ya tiene un microprocesador dentro. La diferencia es que el microprocesador que nosotros colocamos en la computadora es muchísimo más rápido y muchísimo más potente que un microcontrolador que nosotros compremos en alguna electrónica para uso de propósito general. Y aparte hay un tercero, ¿sí? No solo microcontroladores y microprocesadores, sino que también hay una tercera rama que en realidad pues lleva muchos años, pero de estar haciendo bulla realmente llevará unos 10 años, no es mucho.
son los circuitos FPGA, ¿sí? Que son matrices de compuertas lógicas programables, ¿sí? Estos se parecen mucho físicamente, es de leer en realidad qué es, porque estos son una manera paralela de programar, son una manera en la que se programa en paralelo. De hecho, no es un lenguaje estructurado el que se utiliza en ellos, sino que es un lenguaje paralelo. Eso solamente es para desarrollos electrónicos. El lenguaje se llama VHDL, por si lo quieren investigar. Y VHDL en este tipo de circuitos es como que fuera assembler en un microprocesador actual, un microcontrolador. Sí. En estos casos, una de las cuestiones más importantes, que era lo que les había mencionado, son los canales de comunicación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahorita ya tenemos muchas ventajas en cuanto a este tipo de cuestiones, porque ya no tenemos que interconectar muchos circuitos, muchos componentes, porque ya hay tarjetas electrónicas, módulos que ya venden desarrollados, por ejemplo, modulitos así. Este es un microcontrolador que se llama Raspberry Pi Pico. Esta no es una Raspberry Pi que tiene un microprocesador, sino que este es un microcontrolador, ¿sí? Este es un microprocesador, que este es una Raspberry Pi, ¿sí? Esta tiene entradas y salidas de propósito general en este lado, pero tiene un microcontrolador embebido que controla eso, los controla eso. ¿Alguien de ustedes me podrá decir, hay alguna diferencia en cuanto a tamaños, o ustedes creen que se pueden basar en el tamaño de la tarjeta para determinar si uno es un microprocesador o un microcontrolador? ¿Creen ustedes que se podrían basar en el tamaño de la tarjeta? Digamos, este es un microcontrolador, este es un microprocesador, este también es un microcontrolador. ¿Creen ustedes que varía el tamaño de la tarjeta para poder determinar este es un microprocesador y este es un microcontrolador? Pues pensaría que no. Claro, no. A diferencia de eso, este es un microprocesador, que es una Raspberry Pi 0, y este es un microcontrolador, que es un Arduino Mega, si no sé, ¿no? Sí, Arduino Mega. Entonces, lo que ustedes deben de ver antes al tener una tarjeta en sus manos es ver el código que tienen aquí, el integrado principal que tengan aquí, y buscar la hoja de datos para determinar si es un microcontrolador o un microprocesador. Pero básicamente lo que pueden hacer también es ver qué tantos componentes tiene, si tiene coprocesadores, si tiene memoria RAM, etcétera, y si tiene un montón de salidas de propósito general, así como estas de aquí, ¿sí? Si esas salidas de propósito general van directas a cada uno de los pines del integrado, es un microcontrolador. Ahora bien, si esto, en este caso, es muy pequeño y la soldadura está por debajo, se le tiene que hacer rebadding abajo para poder desoldarlo y volverlo a soldar. Pero pueden buscar la hoja de datos y ven que cada pin de estos no va hacia la salida de propósito general, sino van hacia memoria RAM, hacia algunas memorias ROM, por ejemplo, hacia los buses de control, buses de datos, etc. Pues esa es la verdadera diferencia, ¿sí? Podemos tener microcontroladores de diferentes tipos, algunos que ya traen incluso embebidas un montón de tareas como cuestiones Bluetooth, wireless, etcétera, así como este que se usa para IoT, o como este que básicamente es como un Arduinito. Los canales de comunicación, a la hora de utilizar canales de comunicación, si nosotros utilizamos tarjetitas de desarrollo como estas, lo que vamos a hacer es cablearlo desde los pines que tenemos hacia donde nosotros queramos comunicarnos, ya sea de un microcontrolador a otro microcontrolador o de un microcontrolador a un sensor para obtener ese feedback que comentamos del sistema de control, o alguna tarjeta para mover motores o lo que necesitemos. Lo que nos interesa también en estas tarjetas es ver los nombres que tengamos a los laterales para ver qué pines tenemos. Y a eso vamos a llegar en un momento. Pues ya con esto, una de las cosas muy importantes son los protocolos de comunicación.
¿sí? Para que un protocolo de comunicación funcione bien, no importa si es electrónico, no importa si es análogo, no importa si son señales de humo o lo que sea, pero necesitamos por lo menos 3 cosas para que cualquier protocolo de comunicación nos funcione perfecto, ¿sí? ¿Alguien me puede decir? Voy a decir la primera, alguien me dice la segunda. La primera es un transmisor. La segunda, ¿quién me puede decir? ¿Cuál puede ser? Emisor. El emisor es lo mismo que el transmisor. Es lo contrario de eso. ¿Qué podría ser? Receptor. Tenemos transmisor, receptor, y el tercero, ¿qué se les ocurre que puede ser? No es el canal, el medio. El medio puede variar. El medio puede variar, sin embargo, podemos tomarlo como algo muy necesario, porque físicamente es necesario, pero en cuanto a los datos recibidos y datos enviados, me refiero, digamos, tenemos, o sea, lógicamente hablando, no tanto físicamente, tenemos una parte transmisora, una receptora y una tercera que es la frecuencia o el tiempo en el que se envían los datos. Esta imagen de aquí les muestra una persona en la forma en que se comunicaban antes de barco a barco, que era con clave Morse, apagando y encendiendo las luces. Ahí tenemos un transmisor. El receptor lo tenemos con los largavistas y la frecuencia de trabajo o el tiempo de trabajo eran los tiempos en que tenían en alto o en bajo las señales para determinar que era o una raya o un punto. Si ese tiempo varía al tiempo que tiene definido el receptor, posiblemente el mensaje que transmitamos no es el adecuado. Cabe mencionar que en este caso, como es de humano a humano, con que tengamos el mismo tiempo de apertura para rayas y el mismo tiempo de apertura para puntos, eso es lo que nos interesa. Sí, entonces, básicamente es a nivel lógico un transmisor, un receptor y una frecuencia de trabajo o una frecuencia de reloj. ¿Sí? A nivel físico, sí, lógicamente es necesario un canal de comunicación. Sin embargo, ¿creen ustedes que a nivel lógico me voy a referir a señales digitales, no a señales análogas, porque ahí vamos a entrar en algo que es completamente diferente? A nivel de señales digitales solamente vamos a manejar ceros y unos, ya sea para transmitir mensajes, para recibir mensajes, para leer sensores, para mandar datos a memorias, todo se maneja binariamente, mejor dicho, para no ser redundante. Y en este caso, pues si es un canal de comunicación, también vamos a manejar ceros y unos. ¿Creen ustedes, si hacemos la analogía con un pulsador, donde al pulsarlo vamos a tener un 1 y al soltarlo vamos a tener un 0, solamente necesitamos un pulso de esta manera, en donde lo tengamos conectado a voltaje o a tierra y directamente hacia la entrada del controlador, o necesitamos algo más? Muchos pensarán que sí, solamente es la línea del punto donde queremos hacia el punto donde queremos llegar, con datos desde 1 a 0, 0 a 1, etcétera, con el canal puramente libre. ¿Sí? Sin embargo, no es así. Necesitamos resistencias pull-up o pull-down, pull-up o pull-down. Cabe mencionar que muchos controladores internamente ya traen esas resistencias embebidas, más que todo en los canales de comunicación UART, en SPI en muchos casos, en I²C también en muchos casos. Sin embargo, también habría que leer la hoja de datos para ver si estas resistencias ya existen. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que nosotros estamos esperando una señal. ¿Qué es lo que aparece ahí? Una señal al estar enviando pulsos, por decir de alguna manera, enviarnos. Pero al no colocarle resistencias, la misma línea nos puede servir como antena y podemos llegar a tener muchos tipos de ruido. O incluso también el mismo circuito nos puede dar ruido térmico, ruido de disparo, que puede ser ruido al presionar un botón. Sí, que lo que sucede con el ruido de disparo también es de que al presionar un botón, nosotros físicamente lo estamos presionando, pero internamente, por leyes de la física, aunque sea mínimo, pero tiene cierto rebote interno,
que nos va a generar más de una señal. Sí, eso en algunos casos lo arreglan con puertas de esas Smith Trigger, pero en este caso lo vamos a arreglar con resistencias pull-up y pull-down. Tenemos ruido térmico, ruido de disparo, ruido de tránsito en el canal, ruido electromagnético e incluso muchas veces, depende del sensor que tengamos, podemos llegar a tener ruido físico si tenemos un sensor piezoeléctrico. Un sensor piezoeléctrico se utiliza muchas veces como micrófono, ¿sí? Y las resistencias pull-up y pull-down se pueden llegar a considerar como resistencias que nos van a mantener voltajes constantes cuando la señal no se está enviando o cuando no se están enviando pulsos, ¿sí? Cuando no se está pulsando. Nos mantiene un voltaje constante y a la vez nos mantiene una línea segura de ruido, ¿sí? Puede que si llegamos a tener ruido en la señal de entrada, pues hay un dicho por ahí que se usa mucho de si nos va a entrar basura, vamos a recibir basura. Entonces, si en la señal de entrada vamos a tener señales ya con ruido, no esperemos que en la señal de salida tengamos una señal sin ruido, al menos que la procesemos. ¿Sí? Si la señal ya tiene ruido de por sí, eso no se elimina con resistencias pull-up o pull-down. Es puramente ruido del tránsito que tengamos con una señal limpia. Las resistencias pull-up son resistencias que van hacia VCC, hacia voltaje, y se conectan hacia el pin, ¿sí? Hacia la salida-entrada, hacia el puerto GPIO. Y las resistencias esas son las pull-down, son resistencias que se conectan a tierra y que cuando no se están transmitiendo datos siempre se mantenga en un voltaje cero, siempre se mantenga en cero, mientras que las pull-up son siempre en 1, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda por aquí hasta el momento? ¿Algún comentario que quiera hacer antes de seguir? Si alguien tiene alguna duda me puede interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Sí, esto ya lo habían visto, la parte de resistencias pull-up y pull-down. Sí, ingeniero. Ok, pues no voy a entrar en mucho detalle en esta parte. Esto lo menciono porque estamos hablando de canales de comunicación, ¿sí? Entre un circuito y un sensor o un circuito y un circuito, y posiblemente al conectar una sola línea, si no tenemos las resistencias adecuadas, el canal de comunicación no nos va a funcionar. De igual manera, una segunda característica que tienen que tomar en cuenta son los voltajes en los que manejan los canales de comunicación. Estos canales de comunicación generalmente se utilizan a nivel lógico de 3.3 voltios. Sin embargo, hay circuitos que los manejan en 5 voltios. Si nosotros tenemos un microcontrolador A que sus canales de comunicación los maneja en 5 voltios y un controlador B que los maneja en 3.3 voltios, si mandamos la señal de 5 voltios al de 3.3, vamos a quemar el canal. Ahora, si mandamos la señal del de 3.3 a 5, seguramente no va a pasar nada. Posiblemente tengamos alguna pérdida de paquetes por ahí, pero si está arriba de 3 voltios es una señal lógica de 1. Entonces, el problema sería mandar una señal de un microcontrolador de 5 voltios a uno de 3.3 voltios. Entonces, en estos casos, se recomienda hacer los circuitos step down y step up, en donde se tiene básicamente un transistor, y el transistor sirve como switch entre un canal donde tenemos un par de resistencias como divisores de voltaje, y obtenemos una señal de 5 voltios de salida. Y para bajar el voltaje, pues solamente tenemos un divisor de voltaje con un par de resistencias. Y entre las dos resistencias vamos a sacar el voltaje de 3.3 voltios. ¿Sí? En este caso, el step down no lo vamos a hacer con un transistor BJT, que son los transistores chiquitos, esos negritos que van a ver que venden en las electrónicas, sino que lo vamos a hacer con un transistor MOSFET. ¿Sí? Transistor de efecto de campo. De hecho, el nombre de un MOSFET. Perdón si escuchan ruido por aquí de fondo. Un transistor MOSFET, en realidad el nombre es transistor de efecto de campo de un semiconductor metal óxido. ¿Sí? No voy a entrar en detalle por qué es eso, porque solo la teoría de un MOSFET es cuestión de un par de semanas. Pero a diferencia de un transistor BJT,
la frecuencia de trabajo es mucho más rápida. Entonces podemos llegar a manejar canales de comunicación que se manejen en megabits o debajo de ellos, pero con un BJT entra en saturación y ya no puede mantener un canal de comunicación estable. Entonces, generalmente para poder manejar una señal de 3.3 voltios y subirla a 5 voltios, utilizamos un MOSFET. En este caso es el circuito que se ve a la izquierda, perdón, que es un MOSFET con canal tipo N, es el que se visualiza ahí. Y con eso no vamos a tener problemas de quemar el canal ni nada por el estilo. De igual manera, si... no tengo aquí ninguno. Pero si ustedes llegan a tener ese problema, en vez de comprar un MOSFET, una resistencia y más cosas así, ya venden los módulos hechos para poder subir de 3.3 a 5 voltios o para poder bajar de 5 a 3.3. Sí, ya sabiendo estas dos cosas, pues físicamente podemos llegar a tener un canal de comunicación estable a nivel físico, ¿sí? Y los protocolos de comunicación que se utilizan generalmente a nivel de hardware son UART, I2C y SPI. Hay muchos otros protocolos fuera de esto que son para IoT, para computadoras de vehículos, protocolos CAN, por ejemplo. Y demás cuestiones de este tipo. Incluso en los microcontroladores pueden llegar ustedes a programar protocolos USB también, ¿sí? Pero estos tres protocolos, UART, SPI e I2C, son específicamente para diseño de hardware, ¿sí? No son para propósito general como puede ser un USB, ¿sí? No son... se me olvidó cuál es el nombre de este puerto. ¿Cómo se llama el puerto que tiene las tarjetas de video? PCI, no. PCI o PCI Express, que son de... Gracias. Son de 8, 16 o 32, en algunos casos de 64 pines, ¿sí? Por las velocidades que manejan también. Entonces, estos son puertos de propósito general, digamos, para que el usuario llegue y conecte ahí lo que necesita conectar, ¿sí? Sin embargo, vamos a hablar de estos tres que son para que ustedes diseñen su hardware y desarrollen su hardware, ¿sí? No va a ser para que desarrollen memorias o para que desarrollen, qué sé yo, X cosas, si ustedes quieren hacer una mini computadora, por decir. El primero es un protocolo UART, o USART, digamos que UART es un protocolo asíncrono, UART como tal, el USART es síncrono, ¿sí? Y es un protocolo serial bidireccional. En este caso, a lo que se refiere con protocolo serial es que es un protocolo que transmite bit por bit, ¿sí? De manera independiente, siempre en la misma trama de datos, y no utilizamos ningún puerto paralelo. En el caso de desarrollo de hardware, los puertos paralelos se utilizan más que todo para buses de control, buses de datos y demás cuestiones de este tipo, pero para sensores o para crear nosotros nuestro hardware es algo que sale bastante caro, por decir de alguna manera, y no es tan eficiente. Se ha demostrado que es más eficiente un protocolo serial y podemos llegar a más velocidades con un protocolo serial que con un protocolo paralelo, ¿sí? El UART se encuentra en la mayoría de dispositivos. Sí, Carlos, iba a mencionarlo. No, perdón. No hay problema. El UART se encuentra en la mayoría de dispositivos, incluso en las computadoras un poco antiguas está el puerto serial, que era un puerto similar al VGA, donde teníamos una salida TX y una RX, ¿sí? En este caso, el UART tiene solamente dos líneas, que son TX y RX, aparte del voltaje y la tierra que necesita para funcionar. Todo dispositivo necesita voltaje y tierra para funcionar. Entonces, básicamente tenemos 4, de las cuales del protocolo son 2, TX y RX. TX es el canal de transmisión, RX es el de recepción. Cuando nosotros tenemos dos circuitos que queremos comunicar por UART,
El TX del uno va al RX del otro, lo que está transmitiendo uno lo va a recibir el otro, y el TX del receptor, digamos, va a ir al RX del que está transmitiendo. Cabe mencionar que este protocolo es asíncrono, ¿sí? Entonces, el transmisor y receptor son independientes en cuanto al tiempo que se manejan. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos llegar a configurarlo para que ambos estén en la misma sintonía, por decirlo de alguna manera? ¿Qué creen ustedes que hace falta si solamente tiene líneas de transmisión y recepción? Y dijimos que todos los canales de comunicación deberían de tener un tiempo o frecuencia para poder sincronizarse. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer en este caso? Ya que solo tenemos esas dos líneas. ¿Alguien que tenga alguna idea por ahí? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es configurar el reloj de ambos controladores para que ambos estén a la misma frecuencia de manera independiente, ¿sí? Al tener los dos exactamente la misma frecuencia, aunque llegue la señal un poquito desfasada, siempre nos va a llegar un trayecto en donde va a ser 1 y un trayecto en donde va a ser 0, aunque lleguen un poquito desfasadas. Pero siempre el 1 va a ser 1 y el 0 va a ser 0. Y esto se le conoce como baudios. Eso creo que lo van a ver en el próximo curso que ustedes tengan. Esto se le conoce como audios. Lo interesante de este canal es que este canal lo pueden configurar como simplex, que es un método de transmisión de datos de una sola dirección, o sea, un TX hacia un RX y ahí quedó. Como half duplex, que es TX a RX, como mencionamos, RX a TX, pero solamente se transmite de un lado o se transmite del otro, no pueden transmitir los dos a la vez. Y full duplex, que es estar enviando información todo el tiempo, los dos al mismo tiempo, que no vamos a perder datos de ninguno de los dos lados, ¿sí? Este canal internamente es un canal paralelo que el controlador de UART lo convierte a serie, lo transmite bit por bit, y de ahí el otro controlador que tiene el RX y TX lo vuelve a separar en un canal paralelo, y ese bus de datos paralelo ya se procesa. Los baudios, que se conocen baudios o bauds, es el número de veces por segundo que una señal cambia de estado, ¿sí? Entonces, si tenemos una señal que cambia 9600 veces por segundo, los baudios van a tener un valor de 9600. ¿Sí? 9600 es el valor por defecto que tiene. Se puede configurar hasta 115200 o 1 mega, cuestiones de este tipo. Pero en sí este canal es un canal bastante lento de transmisión. Es muy fácil de configurar, pero es un canal muy lento. Sirve más que todo para cuestiones de control de usuario. La distancia máxima a la que se puede llevar un cable de un punto a otro con un protocolo UART es de un par de metros en señales de 3.3 voltios, no más de 2 metros con señales de 3.3 voltios. En tarjetas PCB, ya quemada la tarjetita con el par de canales ahí hechos en cobre. Podemos llegar a tener una distancia de hasta 15 metros para interfaces cableadas con RS232, que es el puerto que les decía que era muy parecido al VGA que tenían las computadoras. No sé si lo lograron ver. Las computadoras ahora ya no lo traen, era muy similar al VGA. Y casi que hasta 1000 metros de longitud con protocolo RS485. El protocolo RS485, a diferencia del RS232, es que el RS232, si no recuerdo mal, se manejaba 5 voltios. Pero el RS485 es un protocolo industrial que se maneja a 48 voltios, 48 menos 48. Pues, aunque se tenga pérdida de voltaje en la señal, siempre en el receptor se va a tener un aumento de voltaje, va a tener un buffer, digamos, que va a volver a replicar la señal como es y no vamos a tener problema. Luego de esto, tenemos el siguiente protocolo, que es SPI, que es
Synchronous Peripheral Interface, que en este caso es un protocolo en donde dependemos de un maestro y un esclavo. ¿Alguien de ustedes en algún momento configuró los discos duros estos que eran con cinchos de estos IDE? Eran unos cinchos paralelos que eran como color gris. No tengo ninguno aquí. Sí. Que eran más o menos unos cinchos similares a este cincho aquí. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes configuró esos discos duros? ¿Eran discos paralelos básicamente o no? Creo que no. Bueno, básicamente al configurar estos discos duros, si nosotros poníamos más de un disco en una computadora, teníamos que seleccionar con puros jumpers cuál era el disco maestro en el cual iba a arrancar la máquina, en el cual iba a arrancar el sistema operativo, y cuál de todos los demás, cuáles iban a ser los esclavos. Si no hacíamos eso, había un conflicto en los canales, en los buses de la computadora, y simplemente no nos arrancaba la computadora. Muy similar es el protocolo SPI, ¿sí? El SPI ya no tiene solamente dos líneas, sino que tiene SCK, ¿sí? MOSI, MISO y CS. Esos son los 4 pines que van a tener, las 4 entradas que van a tener, aparte de voltaje y tierra. O sea, van a ser 6, pero simplemente el protocolo van a ser 4. Y eso los van a ver en dispositivos como, no se ve por acá, pero como este de aquí, que este es un lector de tarjetas RFID. Vamos a ver si se logra leer ahí. Esperemos a que se... Ahí, en los pines. Vamos a ver si puedo dejarlo fijo. Creo que no. Vamos a hacer otra cosa, esperen. Espérenme. Estamos con esta otra cámara. Ahí estamos. Entonces, si ustedes logran ver los pines, aparece ahí SSK, MOSI, MISO y otro que dice CS. Cuesta un poco visualizarlos. ¿Sí? Si quieren el chat, ya le mandé, ingeniero, la documentación en Arduino de RFID para que se miren los pines. Okay. Ajá. Ok, está bien, gracias. Voy a regresar a la otra cámara. Entonces, básicamente tenemos esos 4 pines, ¿sí? Y lo que van a hacer es visualizar aquí esos nombres en cualquier sensor que tengan. Si tiene esos 4 nombres, la tarjeta es SPI. Luego lo pueden ir a buscar en la hoja de datos y lo demás. Van a ver cómo es el protocolo, cómo se utiliza, cuáles son las direcciones que usa y demás cuestiones, o utilizar alguna librería de Python, alguna librería C, si no quieren desarrollarlo desde cero. Pero esos nombres, MOSI, MISO, SSK y CS, que son los que ustedes visualizan aquí, SS en este caso, los van a visualizar en el nombre de la tarjeta. ¿Qué significa eso? SSK es Signal Clock, MOSI es Master Output, Signal Input, MISO es Master Input, Signal Output. Esos son los 2 canales de datos. Y SS es el pin de Slave Select. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es un protocolo en el cual vamos a tener un maestro y un montón de esclavos, ¿sí? En el cual el maestro es el único que puede solicitar datos a los esclavos, ¿sí? A diferencia del UART, el UART es de punto a punto y solo tenemos
un transmisor y un receptor que se están comunicando. En este caso tenemos un transmisor, digamos, y receptor que se puede comunicar con muchos dispositivos a la vez en el mismo canal. Eso ahorra muchas líneas dentro del desarrollo del circuito, ¿sí? A diferencia del I2C, que es el que vamos a ver ahorita, pues este tiene mucho más alta la frecuencia de reloj, por lo cual puede trabajar a mucho mayores velocidades, ¿sí? Tiene una arquitectura maestra esclavo, que es la que les había mencionado ahorita, y la distancia máxima de configuración de este protocolo es de 20 centímetros a velocidad máxima, ¿sí? La velocidad máxima a la que puede llegar es de 10 megabits por segundo, por lo cual, digamos, la distancia máxima va a ser un pedazo así. Entonces, es un protocolo puramente para desarrollo de hardware, es para desarrollo de tarjetas PCB. Lo que hacemos en este caso, si ven la imagen que tenemos a la derecha, que está de color naranja, verde, azul y morado, el naranja es el master. Tenemos ese signal clock conectado siempre, todo, a los mismos pines de reloj de todos. El MOSI a los mismos pines MOSI de todos, el MISO a los mismos pines de MISO de todos. Aquí no es cruzado como era el UART. Y el SS1, SS2 y SS3 que aparece aquí son señales lógicas que se manejan a través del mismo pin, a través de una dirección, en donde mandamos esa dirección a cada uno de los controladores. No es de que vayamos a tener, por decir algo, 3, 4 salidas diferentes en un canal SPI, sino que lo que hacemos es mandar una dirección por ese canal y nos retorna la información, el circuito que tenga esa dirección. Este canal es síncrono, por lo cual aquí no tenemos que hacer ninguna configuración de reloj de ninguno de los dos lados, porque este reloj es básicamente el reloj con el que ya funciona el microcontrolador. Este reloj ya viene definido. No tenemos que estar definiendo nada más que la velocidad a la que lo queremos llegar, ¿sí? En algunos casos, en algunos protocolos de algunos controladores, dependiendo si es gama alta, media o baja, esto se puede configurar, en algunos casos no se puede configurar, ¿sí? Y por último, de los protocolos estos, tenemos el protocolo I²C, ¿sí? El protocolo I²C lo vamos a encontrar en MCUs, que son unidades de movimiento, básicamente acelerómetros, magnetómetros y giroscopios, ¿sí? Lo vamos a tener en relojes digitales, como este de aquí. Lo vamos a tener en modulitos de RF, de transmisión de radiofrecuencia. Lo vamos a tener en otros modulitos que son programables también de UHF, VHF, de cualquier canal de radiofrecuencia, Bluetooth o lo que queramos. ¿Sí? Lo vamos a tener en sensores ópticos. ¿Sí? Se me pasó mencionarles también Bluetooth que son por UART, ¿sí? TX y RX, eso. También les voy a hacer llegar las imágenes para que vean que tienen el TX y RX aquí, ¿sí? Y básicamente otra de las cuestiones en las que podemos utilizar SPI I²C o UART son transmisores de GPS, receptores de GPS o transmisores de GSM, ¿sí? GSM son señales de teléfono, pues le podemos meter un chip de teléfono, conectarlo a nuestro microcontrolador o nuestra Raspberry, mandar mensajes desde aquí, recibir mensajes y hacer algo con un mensaje de texto, por ejemplo. Y todo ello a través de canales SPI I²C o UART, sin ningún problema, ¿sí? El I²C, a diferencia del SPI, es que es un poco más lento, es un poco más fácil de utilizar, por eso la mayoría de sensores vienen desarrollados con protocolos I²C, ¿sí? Pero a la vez son más lentos. I²C significa Integrated Circuit, ¿sí? Que es un protocolo muy similar al SPI, muy similar, solo que en este caso internamente el protocolo sí tiene muchas variaciones, ¿sí? A nivel de programación sí van a notar la diferencia, sí notarán la diferencia cuando lo usen
que el I²C es mucho más fácil de utilizar que el SPI y se utilizan se utilizan dispositivos que no requieren altas velocidades. Esperen, denme 20 segundos, esperen. Perdón, solo estaba viendo por qué. Fui a ver por qué estaba llorando mi hijita. ¿En dónde estaba, perdón? En I²C. A diferencia del SPI, este lo van a ver en muchos sensores, específicamente en sensores de toma de datos ambientales o sensores de este tipo, porque son sensores que no necesitan una velocidad tan alta. A diferencia de una memoria, por ejemplo, una memoria sí necesita velocidades muy altas, entonces generalmente la memoria se maneja a través de protocolos SPI, ¿sí? El I²C, tenemos siempre un maestro y muchos esclavos, pero la diferencia principal en este caso es que cualquier dispositivo puede ser maestro y cualquier dispositivo puede ser esclavo en cualquier momento. No lo tenemos configurado así, este es el maestro y todos los demás van a ser esclavos todo el tiempo, sino que uno pide la palabra, por decir así, algo así como la topología esta de token ring. Entonces uno pide la palabra, si está vacío el canal, transmite, y de ahí suelta el token, por decir algo, y le pasa el token a quien lo necesita, ¿sí? Ese token es una dirección, ¿sí? Una dirección que se le programa. Y se maneja siempre por dos líneas, que es SDA y SCL. SDA es la línea de datos, que es Signal Data, y SCL es la línea de reloj, que es Signal Clock, ¿sí? La complejidad de este canal de comunicación es el algoritmo con el que está programado para poder detectar cuál de los dispositivos está transmitiendo datos y recibiendo datos para que no haya interferencia de paquetes, ¿sí? Y la distancia máxima de uso de este protocolo es a lo mucho 1.5 metros recomendado, ¿sí? Sin embargo, si se utiliza cable trenzado, blindado, las resistencias pull-up bien calculadas, posiblemente podamos llegar a tener hasta 5, 7, 10 metros y mucho, pero no es aconsejable. No son protocolos de comunicación, algo así como un USB, por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta aquí con estos 3 protocolos? Perdón que se los mencione tan a la carrera, si quieren en algún momento lo podemos llegar a ver muy a detalle, esto lo van a ver más adelante seguro, pero llegar a entrar a detalle en cada uno de estos protocolos de seguro puede llegar a ser hasta una semana por protocolo, entonces mejor prefiero que los conozcan por nombre y que tengan tiempo para investigarlos también ustedes que no quieren investigar, pero no sé si tienen alguna duda hasta el momento, alguna curiosidad con esto. Creo que no. Vamos a ver, demos un tiempito por si alguien tiene alguna duda o curiosidad. Sí, ¿perdón? ¿Los protocolos solo se comunican entre sí o también entre otros protocolos? No, los protocolos solamente son para dispositivos con el mismo protocolo. Si nosotros tenemos un microcontrolador que solamente maneja I²C, no podemos conectar ningún sensor o ninguna memoria que sea SPI, por ejemplo. Hay algunos casos, por ejemplo en las Raspberries, que son dispositivos de muy alta velocidad, en donde podemos llegar a emular un protocolo I²C o un protocolo serial, un protocolo UART, porque al ser un dispositivo tan rápido, puede llegar a desarrollar las velocidades tan lentas de estos protocolos, ¿sí? Sin embargo, no es lo recomendable, porque al llevar muchos procesos o muchos hilos de diferentes procesos en el microprocesador,
esos protocolos muchas veces dejan de funcionar bien si es emulado. Entonces, lo recomendable es que si vamos a utilizar sensores I²C, el microcontrolador que vayamos a utilizar o el microprocesador que controle ese controlador pueda llegar a tener I²C. Y si no los tiene, pues llegar a meter un controlador que tenga todos esos protocolos y comunicarlo por una sola vía y enviar alguna cuestión, enviar la información por algún formato JSON, algo así, en algún protocolo serial, ¿sí? No sé si ahí resolví la pregunta. Gracias, ingeniero. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a esto? Bueno, si no, seguimos por acá. Otra cuestión muy importante es que en los circuitos, generalmente en los circuitos electrónicos, queremos medida de señales análogas, ¿sí? Y hay muchos sensores que son análogos. Sensores como este, que es un sensor de corriente, ¿sí? O sensores como este, que es un sensor de gas. Hay un montón de sensores de gases diferentes para un montón de gases de diferentes tipos. Sacan señales análogas y según su hoja de datos hay ciertas ecuaciones que se aplican a la señal análoga. Pero nosotros, si tenemos circuitos digitales, no podemos obtener señales análogas, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer si necesitamos leer una señal análoga con un circuito digital? ¿Qué se les ocurre que podemos llegar a hacer con eso? Nosotros tenemos una señal, bueno, alguien que me comente cuál es la diferencia entre una señal análoga y una señal digital. A ver, vamos a ver. Pablo, Fernando, está por ahí, cuénteme cuál es la diferencia entre una señal análoga y una digital. Tal vez la digital, Se me ocurre que tal vez una señal análoga sería tal vez la que envía un procesador. Ok. ¿Y la digital? No se me ocurre otra cosa. No hay problema, no hay problema. Vamos a ver, Daniel, Enrique, ¿cuál es la diferencia entre una señal análoga y una digital? Vamos a ver. Una señal análoga es una señal continua, ¿sí? Una señal digital es una señal básicamente discontinua, lo mismo que se vio en las mates que llevaron anteriormente. La señal análoga tiene valores infinitos, ¿sí? Un montón de valores infinitos que hacen que la señal sea continua. Y tiene un rango de valores, pongámosle voltajes, un voltaje de límite superior y un voltaje de límite inferior, ¿sí? Y la señal no se vuelve discontinua en ningún momento, ¿sí? Vamos a ver si encuentro aquí una imagen. Vamos a ver. Aquí estamos. Con esto nos vamos a ir. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esta imagen de aquí, por ejemplo, una señal análoga puede ser la señal amarilla, ¿sí? Que es completamente continua, con un voltaje superior y uno inferior. Mientras que una señal digital es una función que ya fue muestreada, por decir de alguna manera, y solamente tiene unas partes de la señal para poder visualizarse, ¿sí? Como un circuito digital funciona a través de una frecuencia de un reloj, no podemos medir señales análogas,
pero sí podemos llegar a digitalizar la señal tomando solamente muestras de esta señal. Y estas muestras pueden ser las que se ven como líneas de color naranja. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, nosotros perdemos muchas partes de la señal, por decir así. Entonces, lo que requerimos es algo con una un dispositivo con una frecuencia de muestreo muy alta para tener una señal lo más parecida a la original. ¿Sí? Y esto se le conoce como ADC, que es un conversor análogo digital. ¿Sí? Y en este caso se necesitan muchas fases, que estas fases de por sí en un microcontrolador ya vienen embebidas en la parte interna, y si acaso no lo tienen, venden circuitos, venden integrados que se pueden utilizar como ADCs y se comunican al integrado a través de canales SPI o I²C. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que tenemos es un bus de datos de unos 16 bits. 16 bits son 65.535 datos. ¿Sí? Y en esos 65.535 datos, ¿sí? En ese puerto de 16 bits, que son 65.535, vamos a dividir la señal. Por ejemplo, si es una señal de 5 voltios, esos 5 voltios los vamos a dividir entre cada uno de los niveles de esos 65.535 que tenemos. Y lo que vamos a hacer es digitalizar la señal. Entonces, la primera parte de la señal va a ser la suma de 3 bits, por ejemplo. La segunda va a ser lo que da de suma al pasar de binario digital con 48, por ejemplo, y así hasta llegar a 65.535, que es 5 voltios. Y de ahí si vuelve a bajar y cae a 0, es 0 bits, por ejemplo. En este caso tenemos la señal física, ¿sí? En este caso, este es un sensor de corriente. La señal física sería la que pasaría a través de ese agujerito, que sería el cable del cual queremos medir la corriente. Tenemos el sensor, que es esta parte roja que se visualiza ahí. La parte de acondicionamiento de la señal, ¿sí? Que la parte de acondicionamiento de la señal viene siendo amplificar la señal, ¿sí? Generalmente estas señales son señales muy bajas, señales que están en los milivoltios, ni siquiera llegan a 5 voltios, y lo que hacemos es que este es el sensor, pero en la parte de atrás tiene un amplificador operacional, esta parte de aquí, que lo que hace es amplificar la señal. Si es de 10 milivoltios máximo, de 0 a 10 milivoltios, la va a amplificar de 0 a 5 voltios, ¿sí? Y luego de acondicionar la señal, la metemos a una ADC, donde sabemos que su voltaje máximo, en este caso de ejemplo, son 5 voltios, y el ADC es de 16 bits. Vamos a dividir esa señal en 65.535 partes, ¿sí? Y luego eso ya lo procesamos. Entonces, esa es la forma de obtener señales análogas. Como les menciono esto, disculpen si es muy a grandes rasgos, pues para que dé tiempo de hablar un poquito de todo esto el día de hoy. Y al procesar la señal, pues simplemente lo que hacemos es procesar cadenas de bits. En este caso pueden ser palabras de 16 bits, ¿sí? Ya con eso sí se puede trabajar de manera binaria, a pesar que la señal original era una señal análoga. ¿Hay alguna duda de esto por ahorita? Sí quedó claro más o menos la idea que se quiere dar a entender de cómo se procesa una señal análoga a una digital de manera electrónica a través de una ADC. Sí, ingeniero. Ok, está bien. Bueno, si nosotros ya tenemos una señal, hagamos de cuenta de que estamos sensando audio, ¿sí? Generalmente los sistemas de sonido más fiables eran los que fueron hechos con tubos al vacío, ¿sí? Que eran sistemas análogos. ¿Por qué? Porque en ese tipo de sistemas la señal que entraba análoga se procesaba de manera análoga y salía de manera análoga. Entonces nunca digitalizábamos y nunca teníamos esa pérdida en la señal. De hecho, hay muchos sistemas de audio que venden ahora con tubos al vacío. Los pueden llegar a encontrar y son los más fiables, ¿sí?
Pero si nosotros hacemos eso, es un sistema demasiado caro. Generalmente los sistemas que encontramos ahorita en el mercado son todos digitales, ya no hay nada análogo. Y lo que hacen es agarrar ADCs de muchos bits, ¿sí? 16 bits ya es algo muy alto. Generalmente los ADCs son de 8 bits, 12 bits. 16 bits ya es algo bastante alto, que requiere mucho procesamiento, ¿sí? Nosotros obtenemos una señal de audio, por ejemplo un micrófono, obtenemos esa señal, la digitalizamos y después queremos que salga de nuevo hacia una bocina, ¿sí? Una bocina funciona también de manera análoga, variando la frecuencia de la señal de salida, ¿sí? Entonces, para ello no solo requerimos una señal análoga de entrada a la cual querramos digitalizar, sino requerimos también volver análoga una señal digital, ¿sí? Ya no recibir una señal análoga y digitalizarla, sino que la señal digital volverla análoga. Para ello hay un módulo, digamos un protocolo, que es un protocolo de modulación que se llama PWM, que es modulación por ancho de pulsos, ¿sí? En este caso, la modulación por ancho de pulsos lo que hace es analizar la señal análoga que nosotros queremos devolver, ¿sí? Y hagamos de cuentas que la señal análoga, en este caso, la que queremos devolver también es entre 0 y 5 voltios, ¿sí? No es más de 5 voltios ni menos de 0, es entre 0 y 5 voltios. Lo que hace un PWM es jugar con la frecuencia de salida, ¿sí? Porque solamente, a nivel digital, solamente tenemos ceros y unos. No podemos pasar de 1 ni bajar de 0, ¿sí? Lo que podemos hacer entonces es simplemente jugar con la frecuencia, ¿sí? ¿Y qué hacemos con ello? Si la señal análoga debe estar cerca de los 5 voltios o debe estar en los 5 voltios, ¿sí? El ciclo de trabajo del reloj va a ser siempre mantener la señal en 1, ¿sí? Si la señal análoga está cerca de los 0 voltios, el ciclo de trabajo se mantiene completamente en 0, ¿sí? Ahora, si la señal es una señal intermedia, o sea, que va llegando a un nivel intermedio entre 0 y 5, un 2.5 voltios, el ciclo de trabajo se mantiene 45% en bajo y 45% en alto. 45% en bajo, 45% en alto, ¿sí? Perdón, 50% en alto, 50% en bajo. 50 en bajo, 50 en alto. O sea, al estar en la mitad del valor total análogo, ¿sí? La frecuencia del reloj en donde se mantiene en alto y en bajo va a ser la mitad, ¿sí? Ahora, sin embargo, si nosotros estamos llegando a un valor de 4.9 voltios, 4.8 por ahí, lo que vamos a hacer, como estamos en la parte superior y ya llegando al límite, lo que vamos a tener de salida es una señal digital en donde la mayoría del tiempo, en un periodo, vamos a estar en la parte alta y solamente vamos a tener un pulso en bajo, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta el periodo de la señal, el periodo de la frecuencia, y en ese periodo, si la señal es 0, el periodo completo se mantiene en bajo. Si la señal es 5 voltios, el periodo completo se mantiene en alto. Si la señal es intermedia entre 0 y 5, que es 2.5, el periodo se mantiene 50-50, 50% en alto, 50% en bajo. Y así va jugando con la modulación del tiempo, con la modulación de la frecuencia, dependiendo la señal de salida que queramos. Sin embargo, esta no es una salida análoga todavía, solamente es una salida que representa una señal análoga, ¿sí? Vamos a ver. La representación de una señal una señal senoidal se puede visualizar de esta forma. Bueno, vamos a ver. La representación de una señal senoidal se puede ver de esta forma, por ejemplo, tomando en cuenta que un periodo T está involucrado en esta parte de aquí, puede llegar a ser un periodo máximo, entonces se van a dar cuenta que la señal está aumentando de voltaje, entonces el tiempo en alto en el periodo empieza a aumentar, y si se está acercando al mínimo, en este caso aquí, la parte intermedia de la señal, el periodo empieza a disminuir. ¿Qué sucede? O sea, está llegando a la parte superior y a la parte intermedia, ¿sí?
Cuando llega a la parte baja de la señal, como solamente tenemos ceros y unos, no podemos llegar a generar señales entre 0 y -1. Entonces simplemente llegamos otra vez a la parte alta de la señal, pero ya tenemos otro pin que nos va a determinar si la señal es alta, es positiva o negativa. No sé si me voy a entender en este caso. Me da algo de temor que no hayan preguntas. No sé si está quedando todo claro. Bueno, nadie tiene ninguna duda hasta el momento de esto. Si no comprenden algo de esta parte de PWMs, con gusto lo vuelvo a repetir. Ustedes me comentan. ¿Podría repetirlo otra vez? Disculpe, ingeniero. Está bien, no hay problema. Vamos. Básicamente, hagamos de cuentas que la parte baja de la cámara, aquí, es 0 voltios y la parte alta aquí es 5 voltios. Hagamos de cuenta. Y vamos a tener una señal entre 0 y 5 voltios, una señal análoga, ¿sí? Una señal que va a variar con el tiempo y simplemente no sabemos cómo se va a comportar, pero es una señal análoga. Y queremos digitalizar esa señal. Queremos volver análoga a esa señal, ¿sí? Nosotros la tenemos en digital, ¿sí? Y en digital solamente podemos manejar valores entre 0 y 1, ¿sí? Que es 0 voltios y 5 voltios, por decir un voltaje. Pueden ser 5 voltios o 3.3. Pero tenemos valores en bajo y valores en alto. Y al tener la señal en digital, lo que queremos es modularla para que eso ejemplifique una señal análoga. No que la convierta en análoga todavía, sino que los datos puedan llegar a ejemplificar cómo se va a comportar la señal análoga, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vemos en pantalla, tenemos una señal análoga que es la que está en color naranja. Y tenemos la señal digital, que es la que está en color rojo, ¿sí? Esa señal digital que está en color rojo es la modulación por ancho de pulsos de la señal naranja, ¿sí? En este caso, lo que hacemos es que tenemos los valores de alto a bajo, 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 entre 0 y 1. Y lo único que nos queda por variar es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo que tenemos en alto y en bajo en cada periodo. Entonces nosotros tenemos un periodo de tiempo. Tenemos un periodo de tiempo en el cual si la señal análoga que queremos ejemplificar es de 5 voltios de salida, es el voltaje máximo, en ese periodo de tiempo la modulación va a tener toda la señal en alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el voltaje máximo. Sin embargo, si nosotros queremos ejemplificar el voltaje mínimo de la señal, ¿sí? Que es 0 voltios de la señal análoga, la modulación nos va a sacar toda la señal en 0 voltios, ¿sí? De la señal análoga. Ahora, si nosotros queremos una señal intermedia, por ejemplo, como el máximo es 5 voltios, si lo que queremos es una parte de la señal análoga de 2.5 voltios, lo que vamos a hacer es jugar con la modulación de la señal para representar esa mitad análoga, ¿sí? Esa mitad análoga en la modulación digital va a ser la mitad de tiempo en bajo y la mitad de tiempo en alto en el mismo periodo, ¿sí? Entonces, en el periodo que tenemos vamos a modular la mitad en alto, la mitad en bajo, la mitad en alto, la mitad en bajo, y así para determinar que esa señal ejemplifica 2.5 voltios. Ahora bien, si la señal análoga está cerca de los 4.8, 4.7 voltios por ahí, que ya es el máximo casi, ya está muy cercano al máximo, la salida de PWM va a tener casi que el 95% del periodo en alto y un 5% en bajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la señal está ejemplificando los 4.8 voltios que queremos en la señal análoga. O sea, entre más tiempo pase en alto en el periodo, va a ejemplificar que es un voltaje mayor en la salida modulada. Entre más tiempo pase en bajo la señal en el periodo, va a ejemplificar que el voltaje de salida en la señal análoga es menor.
No sé si ahorita quedó un poquito más claro y si no, igual pues lo vuelvo a repetir de alguna otra manera. Sí queda un poco más claro. Ok, y si no, igual yo les hago llegar algunos videos aquí con Adrián sobre esto para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y con esto, pues básicamente ya tenemos una señal modulada que representa la señal análoga, ¿sí? No es la señal análoga, no es la señal reestructurada de nuevo análoga para poderla operar como una señal análoga. Pero sí es su representación. Ahora lo que podemos hacer con esa representación es pasarla a través de un circuito para volverla una señal análoga, ¿sí? Entonces, esto es lo contrario del ADC. El ADC es conversor análogo a digital. El DAC, que es este, es un conversor digital a análogo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener como señal de entrada es un PWM que va a pasar a través de algunos amplificadores operacionales, que eso también lo van a ver en su momento. Y al operarlos en los amplificadores operacionales en modo seguidor, seguidor integrador, perdón. Vamos a tener una serie de amplificadores operacionales en configuración de seguidor y de integrador para poder replicar la señal, ¿sí? Replicar toda la sumatoria de las señales que vienen dejando atrás y vamos a tener así una señal análoga, ¿sí? Perdón si en algún momento a alguien no le quedó muy claro, les da pena comentarlo y yo les voy a hacer llegar algunos videos sobre esto con Adrián para que les quede un poquito más claro y algunos códigos de ejemplo que tengo por ahí guardados por si les llega a ser útil. Lo más seguro es que sí les llegue a ser útil en los demás cursos, ¿sí? Y cualquier duda o comentario también me pueden comentar, me pueden escribir al correo que les va a aparecer por ahí, ¿sí? Entonces básicamente esto es lo que les estaba mostrando en Google. Pues llegamos a tener la señal análoga, la modulamos con PWM y la reestructuramos de nuevo con un circuito conversor de digital a análogo, que es un DAC. El DAC se puede visualizar de esta forma. Este es el amplificador que les comento en modo inverso, el que está a la derecha, en modo seguidor integrador, ¿sí? Y en este caso, pues, eso es lo principal que se tiene para lectura de señales o para comunicación entre circuitos, porque básicamente lo que necesitan es comunicar un controlador con otros dispositivos electrónicos de manera digital. Los tres principales son UART, SPI e I²C. Los van a diferenciar por las siglas que tienen los pines, que van a ser MOSI, MISO, Signal Clock, Signal Data, TX, RX, ¿sí? Van a determinar cuál es el protocolo que están usando. O si no, simplemente si lo que tienen es un A, una salida A que dice A, es una salida análoga, ¿sí? En muchos sensores van a encontrar A0 o D0, por ejemplo, ¿sí? Este sensor, por ejemplo, tiene A0 y D0. A0 es obtener la señal análoga, completamente lo que viene del sensor, y D0 es obtener la señal a través de I²C, ¿sí? Entonces, el D0 es como que fue el signal data del I²C y solo se le inyecta una señal de reloj en el pin que queda libre, ¿sí? Entonces, si no hay dudas o comentarios hasta acá, lo que les puedo recomendar para que desarrollen sus placas, ¿sí? Al utilizar ya todos sus protocolos de comunicación, es que las desarrollen en Proteus, Altium Designer o Eagle, que son los poco más robustos que he visto yo, por lo menos, ¿sí? No estoy diciendo que no existan otros más robustos, pero son los que he utilizado que me han gustado mucho. Y a la vez, pues los microcontroladores PIX ya no se escuchan tanto, en realidad. Ya los vinieron a desfasar las tarjetas de desarrollo de Arduino o las tarjetas estas Node MCU, creo que se llaman, no me recuerdo.
y muchas otras tarjetas más que son los ESP8266 o los de Sparkphone, que son de esa tarjetita, que son estas ESP32 de aquí. O sea, generalmente es muy raro que van a encontrar microcontroladores PIC ahora, o cualquier desarrollo con microcontroladores PIC, al menos que sea algo en lo que ustedes estén trabajando para desarrollar cuestiones embebidas, por ejemplo, desarrollos de robots o de satélites o cuestiones de este tipo donde necesiten desarrollar la placa a la medida para lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? A pesar de eso, de que ya no existe, ya no se oye mucho sobre microcontroladores PIC, yo sí les recomiendo que estudien los microcontroladores PIC, porque esto es una base de todo. En un microcontrolador PIC van a encontrar todos los protocolos de comunicación y un montón de banderas internas configurables de un microcontrolador que van a tener los controladores de ahora. Lo que sucede es que un microcontrolador PIC tiene todas las banderas para configurar, mientras que un Arduino solo va a tener unas 10, uno de estos ESP8266 va a tener unas 30, por decir un número. Entonces lo mejor es aprender con un microcontrolador de los que ya son algo viejitos, y cuando ya se les agarra el hilo a estos, ya va a ser mucho más fácil programar cualquier otro controlador. Y para la cuestión de sistemas y señales, recomiendo ese libro de Oppenheim para análisis de señales como tal, ya señales digitales específicamente, ¿sí? Entonces, si no hay dudas o comentarios, pues eso es todo y les agradezco bastante. Cualquier cosa, pues ahí queda mi contacto y estoy a la orden. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que tal vez yo tendría una duda, pero tal vez por hablar por todo el grupo, para aconsejarlos, ¿verdad? Yo, bueno, tengo dos dudas, más que todo, que en este curso es como que lo primordial de los problemas que se dan. ¿Hay alguna solución o algo que le podría aconsejar a los alumnos acerca del ruido en lo que son los circuitos en protoboard y tanto en placa? Digamos, algún implemento o algo que puedan usar. Ya, generalmente eso me lo está comentando más que todo por cuestión de flip-flops o algo así, ¿no? Correcto, ajá. Es en el uso ok. de los, ajá, en uso de los flip-flops JK, tipo D. Esos son más que todos los que causan problemas, ¿verdad? Pero digamos que siempre hay Ok. como que, ajá. Lo que sucede con los flip-flops, bueno, empecemos con lo primero, el ruido, como tal, cómo eliminarlo. El ruido se elimina con resistencias pull-down, ¿sí? Si ustedes tienen ruido en algún canal y se dan cuenta que en realidad el problema es el ruido, se arregla con resistencias pull-down. Las resistencias pull-up no son aconsejables en los flip-flops, al menos que la salida o la entrada que tengamos siempre esté en alto, porque sea una salida negada. Sí, con los flip-flops, el problema que se tiene en protoboard es que son demasiado sensibles. Los flip-flops JK, los tipo D, cualquier tipo de flip-flop son muy sensibles. De hecho, los tipo D son los menos sensibles. Y estos flip-flops, incluso cuando uno está haciendo un contador, por ejemplo, y solamente acerca la mano, sin necesidad de tocar los cables, solo con acercar la mano, ya cambia toda la configuración, todo el conteo que hayamos llevado, ¿sí? No digamos al presionar un botón. Lo que sucede es que nosotros presionamos un botón y tenemos ruido por rebote, que es el que los comentaba hace un rato, de que internamente el switch, aunque nosotros no lo veamos porque es muy rápido, rebota y genera muchos conteos más. La forma de eliminar este ruido es con puertas Smith Trigger, se llaman, en las cuales nos pueden servir como filtros o como buffers, ¿sí? Como buffers, lo que se puede hacer es que tenemos una serie de flip-flops. Si tenemos una serie de unos 4 flip-flops y apachamos un botón, ese botón debería pasar por una compuerta de estas Smith Trigger para eliminar el rebote, ¿sí? Y ya después de cada flip-flop, poner una compuerta de estas Smith Trigger, que es básicamente... Es como que vieran el diagrama de un NOT, pero sin el NOT, sin la ruedita. Entonces es el mismo triangulito, pero sin la ruedita y solamente tiene... Veámoslo aquí, busquemos.
aquí. Es básicamente este. Vamos a ver. Este de aquí. Sí, entonces es el mismo de ahí. Perdón si tiene ruedita, lo que tiene es este par de simbolitos ahí. Pero este es el inversor. Ustedes van a encontrar unos Smith Trigger que no son inversores donde no van a tener la ruedita. Si ustedes llegan a tener Smith Triggers que son inversores lo que hacen es poner dos en serie y listo. No es lo recomendable porque hay cierta pérdida de voltaje, 0.7 voltios por cada compuerta aproximadamente. Pero si no se tiene es lo que se puede llegar a hacer. Ahora bien, mi recomendación es, tienen botón, compuerta Smith Trigger, flip-flop, Smith Trigger, flip-flop, Smith Trigger, flip-flop, Smith Trigger, y así se van. Así no tienen ninguna pérdida de señal. Y en todas las entradas y salidas, resistencias pull-down. Ok, muchas gracias, ingeniero. Y la segunda consulta, esta más que todo es ahorita que están iniciando con las placas, ¿verdad? Ellos Claro. ahorita están utilizando lo que es la placa de cobre. Y digamos, el método que nosotros recomendamos aquí en el Orga es que utilicen el método de planchado. No sé cuál es el método que digamos que tal vez les pueda facilitar un poco más o el que puedan así como que para iniciar. Para iniciar, para cuestiones de aprendizaje, hay dos métodos que son los más recomendables. Ahí sí puramente para aprendizaje, ¿sí? Que es diseñar su tarjeta en cualquier software, exportar los Gerber files, se llaman archivos Gerber, como que fuera compota, Gerber. Utilizarlos en un software de terceros para generarlos como código G, ¿sí? Y este código G, utilizarlo en una CNC de precisión, de esas pequeñitas, para que la CNC es una máquina de control numérico como que fuera impresora 3D, pero es como ruteadora, por decir de alguna manera. Entonces, lo que hace es que se le pone una broca y va generando los agujeros y los caminos que nosotros queramos según el código que generemos. Si les gusta bastante el código, lo recomendable sería que lo diseñen, generen los Gerber files, que son código, lo exporten a código G, que también es código, puras configuraciones de coordenadas, y lo configuren en una CNC pequeña. Esas CNCs antes eran muy caras, ahora se pueden conseguir, bueno, antes eran como a 15,000 pesos cada una, ahora las pueden conseguir hasta en cuestión de 1,500, 1,700, ahí en Electrónica fuera de San Carlos, de hecho. O si la hacen ustedes con un Arduinito que ya existe el código hecho solo para armarla, les puede salir en 900 más o menos. Ya les sirve para hacer placas. Y si no, el método tradicional, que es el método de fluoruro férrico, donde se plancha la placa, se generan las pistas, pero no es tan preciso, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren hacer placas profesionales, ahorita les muestro más o menos cómo. Si ustedes quieren hacer placas profesionales, algo así como estas, vamos a ver. Estas son las placas que uno diseña, que uno puede llegar a diseñar. Y estas se mandan a hacer. Digamos, uno lo que hace es generar el archivo Gerber, los archivos Gerber, digamos, diseñar uno su placa en Proteus, Altium o lo que sea, generar los archivos Gerber y mandarlas a hacer a alguna empresa de fabricación. Generalmente están en China o en Estados Unidos. Pero ellos piden algunas características muy específicas, que las pistas no sean de menos de 1.5 milímetros, que si son de datos no estén a una distancia tan cercana de las pistas de potencia y un montón de cuestiones de este tipo, ¿sí? Porque si no, no lo pueden desarrollar por el tamaño de los agujeros, por el tamaño de las brocas que tienen y demás, ¿sí? Entonces, si van a hacerlas por aprendizaje, recomiendo los otros dos. Ahora, si las van a hacer por uso profesional, recomiendo que exporten los Gerber files y las manden a hacer. ¿Sí? ITED Studio se llama una empresa, les voy a averiguar cómo se llaman otras, pero las placas les quedan bastante profesionales, de hecho. ¿Sí?
Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra duda que es, ahí sí que tengo así como que es mito o realidad, dicen, va. Sí, no, Es claro. saqueo de una placa, ¿verdad? Cuando uno hace los caminos, ¿hay alguna duda, digamos, que, bueno, eso la tengo desde siempre, ¿verdad? Hay una recomendación que dicen que no tienen que ser los ángulos a 90 grados en los caminos. ¿Qué tan cierto o qué tan mito o realidad sea este suceso, verdad? Lo que sucede no es que no le vaya a funcionar, en realidad, sino que lo que sucede es que al generar esas pistas, de hecho le voy a recomendar un libro donde habla de eso. Al hacer las pistas hacia 90 grados, se pueden llegar a tener puntos de calor, porque el flujo de los electrones no es tan preciso, ¿sí? No es tan fluido. Pues generalmente lo que se hace en vez de hacer el corte hacia 90 grados es que se tiene a 45 y de ahí sube otra vez a 45. No va a tener pérdida de datos. Sin embargo, si ustedes lo ven a través de una cámara térmica, pero muy sensible, pueden llegar a ver que van a tener cierta variación térmica por ahí, ¿sí? Y a la vez la variación térmica va a afectar la impedancia de la pista, la impedancia del circuito. Pero en pistas muy pequeñas no va a ser notorio para ustedes, ¿sí? Pero al hacer una placa profesional, digamos, para algún uso profesional, esas cosas sí pueden llegar a afectar a muy largo plazo. No al corto plazo, ni para experimentos, ni nada, pero sí a muy largo plazo si van a hacer electrónica profesional, ¿sí? De la misma manera, la separación entre dos caminos, porque eso puede llegar a generar capacitancias parásitas o inductancias parásitas. O el no dejar el resto de la placa para uso de tierras, así como esta de aquí, que toda la parte verde que se mira ahí clara es uso de tierra general para limpiar las señales de ruido que puedan estar llegando, por ejemplo. Pues hay muchas cosas que hay que considerar para eso. De hecho, tengo un librito por aquí que les recomendaré para que lo lean si les gusta la matemática. Sí, que es este aquí, de fenómenos de transporte en semiconductores. Sí, habla exactamente de eso que me está preguntando. Le voy a mandar la bibliografía siempre. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que aquí alguien comentó también otra duda. Dice, en Proteus está la opción de usar un plano común de tierra GND. Se dice que es para eliminar ruido, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. De hecho, el plano de tierra común es muy característico para este tipo de cosas. Es bastante la diferencia y sí es notoria entre placas que tienen tierra común, así como esta, y placas que no tienen tierra común. Creo que no tengo ninguna aquí, que siempre uso tierra común. Si se dan cuenta en esta placa, tiene un montón de componentes de un lado. Y del otro lado las pistas son pocas. Vamos a ver qué enfoque. Las pistas son pocas porque el resto es tierra común. ¿Sí? Entonces, la tierra común nos ayuda a dos cosas específicamente. Una, a disminuir el ruido, porque no lo evita por completo, pero sí lo disminuye. Y la otra, a hacer más eficientes nuestras pistas, porque ya no vamos a tener, nos vamos a ahorrar la mitad de las pistas, por lo menos. ¿Sí? Ya no vamos a tener un montón de pistas así jugando con algoritmos de grafos en Proteus, sino que nos va a quedar bien, bien óptima la placa. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna consulta que quieran preguntar al ingeniero. Hay otra duda, ingeniero, de Carlos. ¿Qué lenguaje de programación recomienda para comenzar a usar Arduino? Y si hay algún otro microcontrolador que haya salido recientemente mejores que Arduino y Raspberry. Sí, microcontroladores mejores que Arduino, les podría decir que todos. Lo que sucede es que Arduino es para aprender, para empezar, pero no lo recomiendo para usos profesionales, ¿sí? Arduino es muy, muy bonito y muy intuitivo para empezar y para aprender a programar. Sin embargo, microcontroladores mejores que Arduino, podemos hablar de los microcontroladores PIC, ¿sí? De Microchip. Y de los controladores de Texas Instruments, la TIVA-C, que es la TMC 123, o el
no me acuerdo las siglas, si es 232 al final, pero básicamente los microcontroladores mejores son los de Microchip y los de Texas Instruments, por muchas razones. Tienen microcontroladores de gama baja, media y alta, en donde la frecuencia del reloj puede variar, depende del microcontrolador, desde 8 MHz hasta 80 MHz o más en algunos casos de Microchip, mientras que la mayoría de microcontroladores de Arduino solo funcionan a 16 MHz, ¿sí? Entonces eso los limita mucho. Cabe destacar que el microcontrolador de Atmega, que es el que tienen los Arduino, el Atmega 328P, es muy bueno, ¿sí? Es similar a los de gama media de Microchip, pero utilizándolo con el software del fabricante, que es Atmel Studio, no a través de Arduino, ¿sí? Entonces, al utilizarlo con Atmel Studio hay que quitar incluso el bootloader que tiene Arduino y demás y utilizar el microcontrolador como es de fábrica, ¿sí? Al hacerlo así, se le pueden explotar todas las características que tiene, incluso de soldarle el reloj y ponerle otro dependiendo del microcontrolador, pero puramente Arduino es bastante limitado, ¿sí? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Me había comentado? Era el lenguaje de programación que recomienda, pero bueno, Ok. para comenzar a usar Arduino ahí sí que no hay otro, o sea, y si hay otro microcontrolador mejor que Arduino y Raspberry. Sí, Ahí pues. sí. Ajá. El lenguaje de programación generalmente se utiliza C, pero es un C bastante, como se me olvidó la palabra, es C como resumido, no me recuerdo bien cómo se llama, pero básicamente es C. Ahora bien, hay un Arduino no es Raspberry no es microcontrolador. Raspberry es una marca, pero tiene tarjetas de microprocesadores, que son estas de aquí, ¿sí? Estos son microprocesadores. Estas son tarjetas de desarrollo en base a un microprocesador, no un microcontrolador. Mientras que un Arduino es un microcontrolador, ¿sí? Ahora bien, Raspberry, que es la marca, tiene microprocesadores diferentes, de diferentes tamaños, ¿sí? Este es otro microprocesador. Pero ahora sacó su línea de microcontroladores, que es este de aquí, Raspberry Pi Pico. Entonces, esta de aquí es una Raspberry Pi Pico. Este sí es microcontrolador. Y este se programa en MicroPython, ¿sí? Entonces, yo recomendaría que si utilizan cualquier microcontrolador, ya sea en Atmel Studio, en MPLAB, que son los de Microchip, o en Texas, no me acuerdo el nombre del software, que son los de Texas Instruments, se programan en C. Y si van a utilizar este de Raspberry Pi Pico, lo utilicen en MicroPython. De hecho, Python ahorita está subiendo por montones en un montón de cuestiones de desarrollo, donde pueden mezclar incluso cuestiones de inteligencia artificial con hardware. Pues serían las dos recomendaciones que puedo dar. Ok, muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien tiene alguna otra duda, otra consulta. Bueno, si no hay dudas, yo les voy a dejar un formulario aquí en el chat para que puedan responder la encuesta, ¿verdad? De la conferencia que nos dio hoy el ingeniero Jorge Balcés. Agradezco mucho igual su participación, ¿verdad? Y ahí sí que compartir esos conocimientos. Como les digo, él ahí tiene su contacto, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirle. Ahí sí que él está un poco ocupadito, pero siempre que tenga tiempo, pues siempre le responde, ¿verdad? Entonces, No hay problema. ajá, ahí sí, como les digo, siéntanse en la libertad, ¿verdad? Él también, bueno, cuando la universidad estaba abierta, él ahí sí que promovió lo que era el FABLA, ¿verdad? Entonces, es algo que verdaderamente que apoyó bastante. Ahí sí que son proyectos ahí sí que por ser de la universidad, pues ahí sí que hay que aprovecharlos. Entonces, ahí sí que es una persona que le dedica también mucho a la universidad. Entonces, agradezco mucho por su participación, ¿verdad? El día de hoy. Gracias por tenerlos aquí, ¿verdad?
algunos libros que me recomienden para diseñar circuitos. Algunos libros que recomiendo. Libros como tal para diseñar circuitos, no tanto como cursos virtuales. Déjenme buscar unos cursos virtuales y se los hago llegar a través de Adrián. Más que todo serían cursos de Proteus, de Altium y demás cuestiones, o libros como este que les comento, pero es sobre todo de las técnicas a nivel matemático de cómo desarrollar las pistas de manera óptima. Entonces, pero cómo desarrollar circuitos, la verdad no, yo en lo personal no he visto libros de eso. Es que yo creo que tal vez se referiría, tal vez, digamos, nosotros utilizamos el libro de Morris Magno en el curso de Orga. Entonces, más que todo ahí sí que es como venir y despedazar lo que son el AND, el OR, los comparadores en compuertas así, lógicas básicas. Yo creo que tal vez en ese sentido iría como que la consulta. Si es de libro de ese tipo de consulta, el que yo usé es exactamente el mismo de Morris Magno, pero les podría recomendar algunos cursos que hay de electrónica en Coursera específicamente. Ahí he visto yo bastantes cuestiones en donde involucran hardware, software, digamos, más orientado para los de ustedes que es ingeniería en sistemas, IoT. Y los voy a buscar y se los hago llegar con AD. Ok. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda o alguna otra consulta. Muchas gracias. Ok. Sí, no hay ningún problema. O sea, ahí sí que estamos en comunicación siempre. Como les digo, ahí está el contacto del ingeniero. Siéntanse la libertad de escribirle, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Entonces, eso sería todo, la verdad. Agradezco mucho su participación, ingeniero. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Y a ustedes, compañeros, por su presencia el día de hoy. No hay problema, a la orden en lo que pueda apoyarles, y esté o no esté por ahí por la universidad, con gusto los apoyo. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, muchas gracias, ingeniero, y a ustedes, compañeros, tengan buena noche, ¿verdad? Gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.